El accidente del vuelo de UPS en Louisville ha desencadenado una de las acciones más drásticas, inesperadas e inclusive insólitas de la historia moderna de la aviación. 8 de noviembre de 2025, la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad ordenando que toda la flota global de MD-11, de los cuales FedEx y UPS son los principales operadores, se mantengan en tierra. Luego del terrible accidente del pasado 4 de noviembre, cuando un MD-11 de UPS, matrícula November 259 Uniform Papa, se estrelló segundos después de intentar el despegue desde Louisville, Kentucky, en un vuelo con destino a Honolulu, causando la pérdida de 14 personas, entre sus 3 tripulantes y personas en tierra, las especulaciones y las reacciones no se han hecho esperar. En un update reciente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB, confirmó que el motor izquierdo, junto con su pilón, se desprendió completamente del ala. ¿Pero qué es un pilón? Un pilón, en inglés pylon, es la estructura que conecta el motor del avión con el ala o con el fuselaje. Imagínalo como una suerte de brazo metálico que sostiene el motor. Los aviones con motores en el empenaje, como los DC-10, los MD-11, los MD-80 y los 727, también tienen un pilón que sujeta el motor trasero al fuselaje. Pero no imaginemos el pilón como una estructura hueca. Por dentro, tiene tuberías de combustible, cables eléctricos, sistemas hidráulicos y es unido al fuselaje por una serie de pernos y anclajes, normalmente aleaciones de titanio que mantienen el motor fijo. Debido a la gran carga aerodinámica y de peso que deben soportar los pilones, son estructuras extremadamente resistentes, ya que soporta todo el peso y el empuje del motor y al mismo tiempo absorbe las vibraciones y las fuerzas aerodinámicas. Ese solo hecho ya bastó para poner en alerta a toda la industria, pero lo que vino después marcó un hecho insólito e impensable. El 8 de noviembre de 2025, la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad de emergencia, la número 2025-2351, dirigida a todos los MD-11 y MD-11 cargueros del mundo. La agencia explicó que la medida se toma porque el desprendimiento del motor representa una condición insegura que, cito, podría comprometer la seguridad continua del vuelo y el aterrizaje. En palabras simples, hasta nuevo aviso, ningún MD-11 puede volar. Esta directiva prohíbe expresamente cualquier operación de vuelo, incluso vuelos de traslado, a menos que la aeronave sea primero inspeccionada y aprobada por la FAA. Se trata de una acción inmediata, sin precedente y sin periodo de comentarios públicos, porque el riesgo es considerado inaceptable. Es una orden de tierra total y se mantendrá vigente hasta que se conozca la causa del accidente y se establezcan las medidas correctivas. Pero este accidente llega en un contexto en el que ya existían ciertas advertencias técnicas sobre los pilones del motor del MD-11. En diciembre de 2023, Boeing había emitido un boletín de servicio tipo Alert, revisado nuevamente en junio de 2024. Este documento, luego respaldado por una directiva propuesta por la FAA, exigía inspecciones minuciosas del cableado eléctrico dentro del pilón y del sistema de reversas. El fabricante había detectado que en algunos aviones el arnés de cables podía rozar con la estructura del pilón o sufrir daños por calor, causando posibles cortocircuitos o inclusive la apertura no comandada de la reversa de empuje durante el despegue. El boletín ordenaba realizar inspecciones visuales detalladas, pruebas eléctricas de continuidad, reparación o sustitución de cables dañados y repeticiones periódicas cada 24 meses. En resumen, Boeing ya había identificado el pilón como un punto vulnerable, una zona donde una falla eléctrica o estructural podía tener consecuencias serias. Ahora, quiero dejar muy claro esto. ¿Es esta debilidad la causa? No lo sabemos, y tampoco podemos especular sobre ello. Y es que la aviación se trata de mejora continua. Un boletín técnico se emite cuando se descubre una debilidad que debe ser corregida en aras de garantizar la seguridad del vuelo. Y en este caso particular, el riesgo asociado a los pilones no era estructural, sino solamente eléctrico. Pero ahora, tras el horrible accidente de UPS,
el riesgo no es solo eléctrico. La Directiva de Emergencia AD 2025-2351 se centra en la integridad estructural misma del pilón, el anclaje que une el motor al ala. El hecho de que el motor izquierdo del November 259 Uniform Papa se haya desprendido por completo durante el despegue sugiere una posible fractura o un colapso en esa zona. Por eso la FAA exige que todos los operadores, UPS, FedEx y cualquier aerolínea que aún use MD-11 detengan las operaciones y sometan sus aviones a inspecciones de emergencia antes de volver a volar. La NTSB, por su parte, ha confirmado que recuperó tanto la grabadora de voz de cabina como la de datos de vuelo, y que en los primeros 37 segundos se escucha una alarma continua justo antes del impacto. Los investigadores también han confirmado que este mismo avión había estado en mantenimiento en San Antonio, Texas, entre septiembre y octubre de 2025 para reparar una grieta en el tanque de combustible central y corrosión estructural en la zona inferior de carga, y que en 2019 se le había hecho también una reparación precisamente en el pilón del motor izquierdo, es decir, la misma zona que ahora se desprendió. Pero, nuevamente quiero dejar claro algo, no podemos especular. No conocemos las causas de la reparación, ni si la misma formó parte de una inspección de rutina en el pilón del motor izquierdo, que puede estar relacionada sin lugar a dudas. Las fallas estructurales en un avión no suceden de la noche a la mañana. Pueden suceder tras años de operación, como es el caso del 747 de Japan Airlines, en donde una reparación mal hecha del mamparo de presurización posterior provocó 7 años después una descompresión explosiva que causó el desprendimiento de la cola del avión, rompiendo las líneas hidráulicas y provocando la muerte de 520 de los 524 pasajeros a bordo, siendo hasta la fecha el peor accidente aéreo de la historia de la aviación en un solo avión. La NTSB ha indicado que revisará toda la documentación de mantenimiento y las directivas previas sobre los pilones y tanques de combustible como parte del análisis de causas. Mientras tanto, tanto UPS como FedEx mantendrán en tierra toda su flota de MD-11, unas 90 aeronaves en total, siguiendo la recomendación de Boeing y ahora la Directiva de Aeronavegabilidad de la FAA. Ambas compañías aseguran que están cooperando con la FAA y la NTSB en las inspecciones y esperan resultados preliminares en las próximas semanas. El MD-11 ha sido un avión con un camino difícil, siendo el reemplazo de un avión con una tasa de accidentabilidad muy alta, el DC-10, avión del que ya hablamos en Relatos Aéreos y te dejaremos el link en la descripción. En 1979, por cierto, el DC-10 tuvo un accidente aterradoramente similar, cuando un avión de American Airlines perdió precisamente el motor izquierdo justo apenas el despegue. Este accidente se debió a errores de mantenimiento y no estructurales. Sin embargo, provocó la parada global de los DC-10, siendo un gran escándalo y un daño gigante a la imagen del avión. Para colmo, el programa del MD-11 nunca dio los resultados de ahorro de combustible esperados. Esto sumado a que el desarrollo de los motores modernos hizo que el camino fueran los bimotores, llevando a su retiro temprano de la aviación de pasajeros, manteniéndose una operación exitosa en la aviación carguera. Muchos en los comentarios nos han dicho que estos aviones son demasiado viejos y que no deberían estar operando. Sin embargo, 30 años en un avión no es demasiado, ya que los aviones pasan por mantenimientos pesados que los mantienen aeronavegables sin ningún problema. El MD-11 es precisamente un avión carguero, ya que normalmente, debido a que los costos operativos de las aerolíneas de carga son menores que las de pasajeros, permiten que estos aviones sigan siendo muy rentables, por lo que la edad del avión definitivamente no tiene nada que ver. Ahora, este trágico accidente sella nuevamente un avión de McDonnell Douglas, ahora de Boeing. Si existe un problema estructural mayor, es muy probable que las empresas simplemente decidan retirarlo del servicio. Si el problema fue de mantenimiento, quizás lo volveremos a ver volar. En este momento, lo que sí sabemos es que el futuro del MD-11 se ve muy oscuro. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta noticia?
¿Tienes alguna teoría o algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios.